Bienvenidos a Cool Movies. Hoy, en el episodio de hoy, tenemos una película muy especial, una película que a Pablo le gusta especialmente, y es una película de John Carpenter, ¿no? Es un clásico de culto de los 80, ¿no? Todo un icono de la cultura popular y que creo que tenemos mucho que enseñaros aquí. Así que dentro, Cool Movies. Cult Movies, starring Soria Núñez and Pablo Ritura. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy contento, además, por el episodio que tenemos hoy. Una película que para mí supone ser un antes y un después en el género de terror, en lo que a mi vida personal se refiere, porque también lo acompaña una gran banda sonora. Hablamos de Christine, película del año 83 de John Carpenter. Ten en cuenta que un año antes, si no me equivoco, en el 82, La Cosa se había estrenado y había sido un fracaso de taquilla absoluta para el director. Habían invertido 15 millones de dólares y habían recaudado 19, lo cual... Qué lástima, ¿no? Porque la cosa es... Lo Yo cual- creo que para mí es la que más me gusta de Carpenter, ¿no? Es la gran obra maestra de Carpenter, ¿no? Pero sucede no solo con La Cosa, sino que también sucede con Christine. Son películas que luego el público acoge a lo largo del tiempo. Y Es que bueno, bebe mucho de la serie B, ¿no? Carpenter, y entonces lo impregna mucho en sus películas, y es verdad que eso hace que no sean películas tan comerciales como otras de terror, que en ese momento sí que... Pues eso iba un poco más en la línea de los slasher, ¿no? De hecho, él con Halloween pone de moda el slasher. Iba un poquito más en esa línea de serie B, que es más difícil de comercializar a un público mucho más amplio, ¿sabes? Más allá de esas personas que simplemente buscan terror por terror, o de los jóvenes de aquel momento que se metían en los drive-in para ver cualquier película de terror, ¿no? Entonces, es verdad que ese carácter de culto y tal que ahora tiene las películas de Carpenter lo ha ido adquiriendo con el tiempo. sí, justo, ha ido envejeciendo como un buen vino. Y al final es que sucede otra cosa, y es que Carpenter tenía la idea de que si no había funcionado la adaptación del libro del Enigma de Otro Mundo, relato de Campbell, yo creo que es, dice, esta vez voy a intentarlo con un autor que es un bestseller, y lo hace con Stephen King. Que Stephen King para ese momento ya tenía unos cuantos títulos recogidos. Había escrito ya Carrie, tenía ya escrito El Resplandor, Cujo, o sea, uno tras otro habían sido números uno en New York Times. Y además es que con Christine sucede una cosa, y es que en su edición en tapa dura, para Stephen King, digamos que se queda primera en listas durante semanas. Que era una cosa bastante especial para ese momento, porque al igual que sucede con las películas, que hay un consumo en los drive-in que comentabas tú y un consumo rápido, con los libros pasa lo mismo. La gente consume los libros diariamente, tapa blanda, rápido y tal. Y Christine, digamos, para los libros que ha escrito Stephen King hasta el momento, se convierte como en una obra de estantería. Su tapa dura y su... A mí me llama mucho la atención eso de Stephen King, ¿no? Que es como si hubiera cogido las novelas pulp, ¿no? Las de ficción Eso de los es, años 50, eso es, justo. que es mucho de lo que bebe Carpenter, y las hubiera convertido en novelas de misterio, de terror, de suspense, pues eso, como tú dices, de estantería. Y es muy chulo porque Stephen King bebe mucho, ¿no? De la cultura popular de los años 50, le encanta, por supuesto, es muy cinéfilo, le encanta, como tú has dicho, La Cosa viene del Enigma de Otro Mundo, la película que produce Howard Hawks, ¿no? Y en todas sus películas hace como guiños a esas otras películas, ¿no? En Christine, por supuesto, el coche es un coche de los años 50, ¿no? Entonces le encanta rememorar, ¿no? Todas esas cosas que fueron parte de su infancia, pero al mismo tiempo, como digo, es muy cinéfilo. No sé si sabéis esto, pero George Carpenter se casó con la música de Hasta que llegó su hora en su boda, ¿sabes? O sea, la puso de fondo. Él es muy cinéfilo, ¿no? Y está muy unido al cine. Es que precisamente además con Christine sucede una cosa, y es que Stephen King años después le hacen una entrevista y le preguntan qué película de todos los relatos y libros que ha escrito está más orgulloso. Y una de las que destaca es Christine, porque explica que al final Carpenter consigue como plasmar el espíritu del coche, que al final el coche es un protagonista más, junto con Arnie Cunningham, junto con Leigh Cabot, junto con Dennis Gilder, junto con Es la estrella, Darnell, ¿no? Realmente. es la estrella. Porque los demás efectivamente. chicos no son tan conocidos, y sin embargo Christine es el icono de la película, es la estrella. Eso es. Es el coche de los años 50. Case Gordon, que es el protagonista, yo creo que actúa también en Tiburón 2 y tiene 4 pelis más. Luego se convierte en director, y yo sé que dirige unos cuantos episodios de la serie Dexter, lo cual me hace gracia porque al final es una película en la que él se va transformando poco a poco en un asesino en serie, y es que con Dexter plasma a un asesino en serie, pero esta vez ya con vida propia, ya no montado en un Plymouth Fury del 58.
La peli tiene un montón de datos interesantes y yo quería destacar algunos de ellos, como por ejemplo que al final se utilizan 23 coches durante la película. Es que es verdad que has destrozado de mil formas diferentes. Vas viendo la peli, tío, es que vas viendo la peli y lo van rajando, lo van martillando, se desconcha, le quitan la pintura. Y lógicamente no se explota. recompone solo como pasa en la película. Eso es. Además que, claro, en ese momento el CGI no estaba tan desarrollado y además es que es una película de bajo coste y Carpenter decide que hacemos cámara a la inversa. Pero nadie echa de menos CGI ni nada, ¿eh? Nada, o sea, es que en ningún momento. Efectivamente, y con unos pistones hidráulicos hunden el capó y toda la estructura del coche y luego le dan la vuelta y queda ese efecto que para mí es espectacular. Ya te lo voy a enseñar porque lo tenemos por aquí. Es de las mejores cosas que recuerdo de la peli. Aquí está Christine, ¿eh? Para el que no lo haya visto, es el coche. Este es el Plymouth del que habla Pablo. Sí. Es una chulada. Siempre destacamos en los episodios un objeto que tiene Sergio aquí en la habitación y hoy ha tocado el coche, que es una chulada. Este coche, por cierto, sacaron 2 versiones. Esta digamos que es la versión como naif del coche y luego sacaron otra que se llama Evil Version, la versión maligna, que ya tiene las lunas tintadas. Y esto es curioso porque el coche cuando actúa por la noche lo hace con las lunas tintadas y cuando lo conducen durante el día no las tiene. Y es como que de alguna manera el coche oculta un poco lo que se esconde en su interior, que es una cosa interesante. Como te decía, 23 coches se destrozaron. Y claro, el problema es que para ese momento contamos con un presupuesto bajo y claro, no pueden conseguir tantos Plymouth Fury del 58. Modelo que, por cierto, nunca se hizo en rojo, se hizo en beige. Entonces Carpenter decidió pintarlo en rojo, además que porque ya aparecía de esa manera en el libro de Stephen King, porque a su criterio daba como más carácter al coche, además que el rojo es el color de la sangre y bueno, daba tiene más mucha personalidad, ¿no? Es un rojo muy vivo. Es más, en la escena inicial de la película, que es una cosa que por cierto no viene recogida en el libro, ves la cadena de montaje en Detroit en el año 57, los coches van saliendo y van todos beige, y de repente uno, ¡pa!, rojo. Es como el patito feo, ¿no? De la fábrica de Detroit. Sí. Y nadie sabe por qué es rojo. Simplemente no se habla, simplemente es rojo. Y en esa secuencia inicial se van montando una serie de personajes en ese coche y todos van falleciendo porque cabrean al coche, que precisamente esa es la gracia de la película. Y a mí eso es lo que más me destaca de la película, ¿no? La personalidad que adquiere el coche, porque buscando referencias y tal, que a Carpenter, como he dicho, le gusta mucho los años 50, sé que La Dimensión Desconocida, una serie que me gusta mucho, hay un par de capítulos en los que hay coches asesinos, ¿no? Que se conducen solos y que van a matar al protagonista. Uno de ellos es una cosa sobre las máquinas, ¿no? Bueno, que en realidad un montón de electrodomésticos se vuelven locos y tal, y al final el coche es el que termina matando al hombre. Y luego hay otro que se llama You Drive, Usted Conduce, donde directamente el coche es el protagonista e intenta matar al protagonista. Y buscando un poquito más adelante, después con la llegada de Tiburón, ¿no? Y que establece una fórmula que se repite durante un montón de películas posteriores, ¿no? De este agente perturbador que causa estragos en un pueblo, en una ciudad o lo que sea. Primero con animales, se hicieron un montón de películas de explotación con animales y luego aparecieron otras como The Car, ¿no? El coche, que es una película, no, aquí no sé cómo se tradujo, pero bueno, es The Car en inglés, una película de James Brolin, donde también un coche así retro tiene atemorizada a toda una ciudad y que se conduce solo. Y eso es del 77, que es un poco antes de Christine. Pero claro, luego llega Christine y para mí tiene mucho más valor el hecho de que Carpenter coge al coche y lo convierte, como tú dices, en un protagonista, ¿no? Le da ese carácter a través del color. Precisamente está como vivo, ¿no? Le vemos, utiliza la radio como medio para comunicarse. Una cosa chulísima, efectivamente, habla a través de las canciones. Claro. Y además es que, esto viene en el libro, solo coge una emisora que los protagonistas la definen como algo así como rancia, una emisora rancia, que solo ponen canciones de los 50. Y el coche solo se comunica con esas canciones, ¿no? Y no sé, creo que también es importante destacar una cosa, y es que el coche es a la vez protagonista y antagonista. Pero es que además el espectador, al menos en mi caso, desarrolla como una empatía hacia el vehículo. Como que cuando van a destrozar el vehículo de los chicos, joder, o sea, tú empatizas con él. Por favor, no, ya basta, dejarlo en paz, tal. Y luego cuando el vehículo va por ellos, dices que sea así, ¿no? Y además, precisamente a colación de esto de Tiburón que hablabas,
hay una secuencia que a mí me gusta mucho y es cuando se va por uno de los matones que se llama Muchi, no sé si te acuerdas de él, uno que es así más gordito, con el pelo rizado, está entre las columnas y va entre las columnas, lo pensé, digamos, ¿verdad? persiguiéndole como si fuera... Bueno, y luego al final cuando lo van a destrozar el coche, el morro se convierte como en unos dientes. En unos dientes, efectivamente. Sí, subyace ahí lo de tiburón. Y al mismo tiempo, yo creo que el Christine lo que representa es todo ese amor por la cultura popular, por la música de los años 50, porque la cultura popular no solo eran los cómics, la música y las películas, sino también era un poco la vida de entonces en Estados Unidos, que está un poco muy idealizada, ¿no? Aquellos coches, aquellos Cadillacs, ¿no? La vida americana, esos colores. Y el coche recoge todo eso, ¿no? Y cómo la cultura popular también es muy efímera y todo eso se ha olvidado, ¿no? Las canciones, ya lo dicen los chicos, son canciones viejas. El coche es un coche viejo, destartalado cuando lo encuentran al principio, a nadie le interesa ese tipo de coches. Y es un poco también habla de eso, ¿no? De lo efímero, de todas estas cosas, de la cultura popular, de las modas, ¿no? Y eso es lo que representa el coche. Entonces, también hay lo que tú decías, hay un efecto como de nostalgia en el propio coche que te da hasta pena, ¿no? Sabes que es malo, pero es lo que quieres todavía resistir a los nuevos tiempos, ¿no? Es un poco de lo que habla el coche. Sí, no, desde luego, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Es verdad que creo que en ese carácter que tanto está impregnado en la peli como en la novela de Stephen King, es algo que se mantiene y es algo con lo que el espectador se vincula. Y creo que al final la película es una adaptación más o menos legítima de la novela. Hay muchas cosas que cambian. Hay personajes que no están, hay personajes que mueren, hay personajes que están condensados en uno. Por ejemplo, George Levi en la peli habla de que es su hermano de quien era el coche. Y era su hermano a quien se le había fallecido, bueno, se había suicidado su mujer y también su hija pequeña. Eso en el libro no es así. En el libro George Levi es el que es el propietario del coche. Además es que lo describen así, con una faja, encorvado, con una camiseta de tirantes, un ex soldado, una persona que nunca ha tenido como una gran vida, digamos, sino que su única pasión era este coche. Y creo que eso es algo interesante. Hacer una adaptación implica tomar ese tipo de riesgos, pero al final lo que quería Carpenter y a lo que Stephen King destacaba en la entrevista es que consigue plasmar el espíritu de la novela en la peli. Yo creo que no he leído la novela, pero sí es verdad que me da la sensación de que a lo mejor tiene un carácter más demoníaco, ¿no? El coche, ¿no? No solo por el color rojo, sino porque consigue absorber, ¿no? El alma del protagonista, como ya había hecho, según cuentas tú, en la película, ¿no? Con sus anteriores propietarios, y realmente se produce un exorcismo, ¿no? Porque realmente a él, al chico protagonista, lo que le pasa es que realmente el coche se mete dentro de él, ¿no? Le posee por dentro. Y es un poco pues ese carácter de exorcista, ¿no? que tiene el coche. ¿Sabes qué pasa también? Que en la novela el personaje de Arnie no solo está poseído por el coche, sino que es que en el coche también está la presencia de otra gente que ha tenido ese coche, entre ellos George Levi, y George Levi posee a Arnie. Y hay una cosa que me parece interesante destacar y que viene, por cierto, en los extras del Blu-ray de Christine, es que se eliminó una secuencia que para mí es muy importante. Bueno, una secuencia que une con otra. No sé si recuerdas cuando Dennis le dan el golpe en el partido de fútbol americano, se va al hospital, está ahí encamillado y aparece en un momento Arnie y le hace una visita con unas cervezas. La escena que se eliminó ahí, está con una escayola en la pierna y Dennis le pide a Arnie que firme la escayola. Y como en una segunda visita que hace Arnie, vuelve a pedir que le firme en la otra pierna, escondiéndose la otra bajo una sábana. Y es porque Dennis está viendo como que en su amigo está sufriendo una transformación. Precisamente es una posesión progresiva. Y entonces comparan las firmas, comparan la firma de Arnie, del antiguo Arnie, el Arnie más loser, por decirlo de alguna manera, y el Arnie guay, que ya está peinado como un chico de los 50, con su chaqueta roja y demás. Y se dan cuenta que no coinciden las letras. Entonces, el carácter también de Arnie se ve afectado a su vez, como por el propio desarrollo de la Claro, ese tipo de cosas están muy chulas y la novela a lo mejor se entra más en detalle, ¿no? En esta transformación y cómo los personajes, los demás se dan cuenta de esto. Porque la película se pasa un poco por alto, ¿no? Yo creo que llega muy rápido a la conclusión de que es el coche el que está poseyendo al chico, ¿no? O sea, me parece que la chica, por ejemplo, se da cuenta demasiado temprano, ¿no? Cuando están en el drive-in, en el autocine, y dices que el maldito coche pero en ese momento el coche tampoco había hecho gran cosa como para, ¿no?
Entonces me parece que ahí sí que la película pues erra un poco y falla en ese tipo de cuestiones. La chica se atraganta en el coche aparcado mientras está nevando, no en un drive-in, es una autostopista la que consigue como desatascar ese trozo de hamburguesa que se le abre a la garganta. Ese trozo de hamburguesa tiene sentido porque en la novela es uno de los motivos que articulan, digamos, la muerte de la niña pequeña de George Levi, o sea, todo tiene un porqué, ¿no? En la peli te lo meten y no sabes, bueno, pues una hamburguesa, un perrito caliente o lo que sea, pero en realidad en la novela le dan una vuelta de tuerca a eso. A mí una cosa que me gusta especialmente es que hasta el final no sabes si el coche se está conduciendo solo o lo está conduciendo el chico, ¿no? Porque es verdad que el chico dice, bueno, yo no sé qué pasó esa noche, es verdad porque estaba poseído, también lo puede justificar, ¿no? Pero es verdad que no sabes si el coche se conduce solo, porque están además, como decía, los cristales tintados y tal, y no se sabe. Y a mí me gusta mucho cuando va por el matón este que realmente el de la navaja, ¿no? Y incendia aquella gasolinera solo el coche y luego sale ardiendo en llamas, ¿no? Y lo atropella. A mí esa escena que me parece magistral, que además está hecho con sin CGI, sin nada, sino ardiendo el coche, me parece magistral. Y realmente en ese momento tampoco sabes si lo lleva Arnie, ¿no? O se conduce solo. Claro, ahí reside un poco el misterio. La novela sí que se deja más explícito que en realidad el coche se conduce solo. Además, está así lo con Stephen King. Pero bueno, no sé, creo que en ese carácter de la duda es precisamente donde reside un poco la claro, magia. habría que compararlo con la novela, ¿no? El coche me recuerda a las vainas de los ladrones de la invasión de los ultracuerpos, ¿no? Que necesitan una persona, ¿no? Realmente para ejercer el mal, un huésped, ¿no? digamos, eso es. que sí. Como para parasitarlo, ¿no? Entonces, en la película queda eso muy claro. En el coche está vivo, pero necesita de esa persona, del huésped, como dices, para no llevar a cabo el mal, ¿no? Sí. No, desde luego un coche diferente. Y además es que es una peli que yo creo que abre y cierra también, por poner una conclusión, de una manera muy redonda, con una canción que se llama Back to the Bone, y que al final la propia canción lo dice, que dice así la canción: el día en el que nací, las enfermeras se reunieron y miraban con gran asombro por la alegría que había encontrado. La enfermera jefe habló y dijo: dejar esto en paz. Ella podría decir de inmediato que yo era malo hasta los huesos. Y entonces, claro, la peli inicia como con esa cadena de montaje que comentábamos antes y cierra en títulos de crédito otra vez con esta canción. Y cierra con la duda de: ¿Christine está viva? ¿Sigue estando ahí presente? No sé. Sí, es verdad que las canciones, como he dicho, no son casuales, sino que las están cogiendo por la letra, ¿no? Porque es la forma en la que tiene el coche de comunicarse, ¿no? A través de la radio. Carpenter, además, no solo escoge las canciones que aparecen en la película, que son una muestra muy pequeña de lo que viene en el libro. En el libro, en cada capítulo, no sé si hay como 50 capítulos así, viene una canción de introducción, la canción te dice algo de lo que va a pasar y luego en el propio capítulo meten más canciones. Y yo haciendo una lista de todas esas canciones para crearme una propia banda sonora, era una maravilla. O sea, al final el estudio que había hecho Stephen King de la música del momento, de la que él le marcaba cuando estaba escribiendo la novela, y al final Carpenter recoge una pequeña muestra de eso y también le da su toque, ¿no? como músico. Y si quieres acabamos con una anécdota interesante que nos puedas contar tú de Carpenter. Yo a Carpenter le vi en concierto en Sitges en el 2018 y nada, un conciertazo con la pantalla con sus películas de fondo y tal. Y luego todo el mundo se abalanzó porque quería una foto con Carpenter y tal. Y es verdad que bueno, yo lo di por perdido, ¿no? Que no iba a conseguir nada de Carpenter y tal. Y luego, pues, dando una vuelta por Sitges por la noche, me lo encontré en una esquina fumando, ¿sabes? El hombre súper majo. Sí, súper majo, con unos amigos y tal. Me acerqué y tal, y nada, estuvo encantador, nos hicimos una foto y tal. Y nada, una experiencia, pero con el concierto, porque es verdad que Carpenter compone la música de sus películas, a excepción de Starman, que es de Nietzsche, y de La Cosa, que es de Morricone. Lo demás, yo creo que casi todo lo ha compuesto él. Aquí tenemos la de Halloween, ¿no? Halloween 2, y aquí tengo también La Cosa, ¿no? Digo, La Niebla, que también es suyo, que esa edición que se abre es chula, ¿no? Porque viene con los... Sí, no, la verdad que le da un toque, o sea, le da un toque. Y al final es que el momento en el que la música aparece, define al personaje, matiza la trama, o sea, le da... Y se vale siempre de 3-4 notas repetitivas, tin, con el órgano y consigue cosas muy chulas. Es una cosa tipo El Exorcista, ¿no? Y te quería enseñar porque, hay muchas cosas de Carpenter, está Coche Christine, está Halloween por ahí, está La Cosa, y este es nuevo, que no lo he puesto aquí porque quiero que lo adivines, a ver si sabes qué puede ser esto. Sí, a ojo.
Joder, no tengo ni idea. Es de Carpenter. Entonces te puedes hacer una idea de qué puede ser, ¿no? Aquí es que las figuras crecen, ¿sabes? No, de repente aparece una nueva... Que no es Kurt Russell con el lanzallamas. Es que Carrasel ya está ahí en la cosa. Ah, ¿sabes? es verdad, le tienes ahí detrás. No tengo ni idea. Descúbremelo tú. ¿Sí? Sí. Vamos a girarlo aquí. Buah, Ojito. no iba mal encaminado, No, no, Kurt no. Russell. El problema es en la... ¿cómo es? ¿Gran problema? No, en gran la golpe en la pequeña pequeña chica. chica. Sí. Gran golpe en la pequeña En la- chica. me encanta, tú. Está de lujo, tú. Está muy bonita. Sí, sí, sí. Está chulo. Vi la película el otro día también un poco a propósito Sí. después de haber comprado esto. Es una peli que sucede igual que con estas. Ha envejecido regular, regular, sí, digámoslo así, como Christine, un poco. pero se ha Son las más convertido, gamberras. de se ha Carpenter. convertido en una obra gamberra de culto, sí. Sí. Y creo que ahí reside un poco la magia. Bueno, yo creo que con esto tenemos mejor cierre. Pues ya nos vemos para el próximo Próximo capítulo. episodio, eso es.